Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos otra vez a esta serie de videos donde estamos repasando juntos conceptos aprendidos durante el secundario en lo que refiere a matemáticas. En el video de hoy vamos a ver el tema funciones. Comencemos. Antes de ver la definición de funciones propiamente dicha, veamos primero la definición de relación. Una relación, matemáticamente hablando, es una correspondencia entre elementos de dos conjuntos, a los que llamamos conjunto de entrada y conjunto de salida. Gráficamente, y usando diagramas de Venn para hacerlo, diagramas de Venn son estas especies de óvalos o líneas cerradas, donde cada óvalo representa un conjunto. Este sería el conjunto de entrada y este el conjunto de salida, y cada punto interior a cada óvalo representa un elemento de ese conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, la relación establece cómo se corresponden los elementos del conjunto de entrada con los elementos del conjunto de salida. Por ejemplo, si decimos que el conjunto de entrada son un grupo de amigos míos, Ale, Yani, Laura y Uki. 4 amigos míos. Y en el conjunto de salida, por ejemplo, voy a agrupar algunos conjuntos de fútbol de Argentina. Boca, River, Patronato, Colón. ¿De acuerdo? O sea, este es el conjunto de algunos amigos de Juan Pablo y este es el conjunto de algunos equipos de fútbol de Argentina. Ahora, la relación que voy a marcar es simpatizante de. Y se va a leer así. Ale es simpatizante de Boca. Yani no es simpatizante de ningún equipo. Uki es simpatizante de River. Y Laura es simpatizante de River y también de Patronato. ¿Me siguen? Entonces, el elemento Ale está vinculado con el elemento Boca. O sea, hay una correspondencia entre el elemento Ale de este conjunto y el elemento Boca de este otro conjunto. El elemento Yani, como a ella no le gusta el fútbol, no simpatiza con ningún equipo. El elemento Laura simpatiza con River y simpatiza con Patronato. Y el elemento Uki simpatiza con River. Noten, por cierto, también que con Colón no simpatiza ninguno de los elementos de este conjunto. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es una relación que se define como es simpatizante de. Es simpatizante de. ¿De acuerdo? Ahora, una función es un tipo especial de relación que satisface dos condiciones. Una condición es la condición de existencia y la otra condición es la condición de unicidad. Repasamos. Cuando una relación cumple con estas dos condiciones, esa relación se transforma en una función. O sea, la definición de función podría ser: una función es una relación que cumple con la condición de existencia y de unicidad. Ahora, ¿qué son las condiciones de existencia y de unicidad? Veámoslo. La condición de existencia
me exige a mí que para cada elemento del conjunto de entrada yo tenga un elemento, del conjunto de salida relacionado. O sea, para cada elemento del conjunto de entrada, en este caso 4 elementos, yo tenga un elemento vinculado en el conjunto de salida. Acá se puede ver claramente que esta relación que graficamos no cumple con la condición de existencia. ¿Por qué? Bien, porque Yani no tiene ningún elemento asociado en el conjunto de salida. Recuerden que este era el conjunto de algunos amigos de Juan Pablo. Ahora, si yo a este conjunto lo limito a algunos amigos de Juan Pablo que simpatizan con el fútbol, y a la Yani la dejamos afuera, este nuevo conjunto que llamo E asterisco, ¿ven? Este nuevo conjunto se transforma en mi E asterisco, que es el conjunto de entrada nuevo, al cual yo lo redefiní sacándola a Yani, porque a ella no le gusta el fútbol, y dejé solamente a Ale, a Laura y a Uki. ¿Se ve? En este caso, la relación se transforma en una relación que cumple con la condición de existencia, porque para cada elemento del conjunto de entrada, yo tengo un elemento vinculado en el conjunto de salida. Acá tengo 2 elementos, no importa, la condición me pide que haya uno por lo menos. O sea, que para cada uno de los elementos haya al menos uno. Si hay más, es otra cosa. ¿De acuerdo? El si hay más es otra cosa, tiene que ver con la condición de unicidad. Y la condición de unicidad me dice que para que una relación cumpla con la condición de unicidad, a cada elemento del conjunto de entrada le tiene que corresponder un solo elemento del conjunto de salida. En este caso, Ale cumple con la condición de unicidad, Uki cumple con la condición de unicidad, pero a Laura vemos que tiene 2 equipos con los cuales simpatiza. Entonces lo que podemos hacer ahí es o pedirle a Laura que simpatice solamente por uno de los 2, o bien cambiar la relación es simpatizante de y decir es simpatizante con más fuerza de, y ella tendrá que elegir uno u otro. O bien podríamos, para no ponerla en esa situación a Laura, decir vamos a armar un conjunto con estos equipos solamente, sin incluir al equipo patronato. Entonces, Laura no tendrá la opción de elegir a patronato como equipo por el cual simpatiza, porque ya no estará en el nuevo conjunto S asterisco, que es el conjunto de salida redefinido, suponiendo que patronato ya no está más en él. ¿Se ve? Entonces, si yo ahora borro lo que saqué, la borro Yani de aquí, y quedan esos 2 conjuntos, E asterisco y S asterisco, con esta relación así como estaba formulada, es simpatizante de, Ale es simpatizante de Boca, Laura es simpatizante de River, y Uki es simpatizante de River. Ahora esta relación se convirtió en una función. ¿Por qué? Porque cumple con la condición de existencia y cumple con la condición de unicidad. Cumple con esas 2 condiciones. ¿Se ve? No importa si a River le llegan 2 flechas, o sea, si River tiene 2 elementos del conjunto de entrada con los cuales está vinculado, no importa. Y tampoco importa si a uno de los elementos o a varios de los elementos del conjunto de salida no le llegan flechas. O sea, no tengo ningún elemento con correspondencia desde el conjunto de entrada. Eso tampoco importa. ¿Por qué? Porque para ver si una relación es función, yo solamente tengo que ver la relación en este sentido. Si de acá, de todos los elementos, salen flechas y sale una única flecha. ¿De acuerdo?
Si bien los diagramas de Venn me sirvieron para interpretar o para representar gráficamente cómo se arma una función o qué se tiene en cuenta a la hora de ver si una relación es función o no, en la vida diaria, o sea, en lo cotidiano, no nos sirven en la mayoría de los casos para representar funciones. Lo que nos sirve o lo que usamos para representar funciones generalmente es la notación simbólica. La notación simbólica que usamos utiliza, por ejemplo, la variable x, que va a pertenecer al conjunto de entrada, y se denomina variable independiente. Ya vamos a ver por qué recibe el nombre de independiente. Y la variable y, que pertenece al conjunto de salida, a S, y se llama variable dependiente. Dependiente. Y usamos la siguiente notación simbólica. La letra F o la letra G, H son letras habituales para nombrar funciones. Es el nombre de la función. Dos puntos indica entre qué conjunto y qué conjunto está definida. Fíjense que acá aparece o parecieran ser los diagramas de Venn, donde E es el óvalo de entrada, S es el óvalo de salida y las flechitas son las flechas que hacíamos, ¿sí? Entonces, F es la función definida desde el conjunto E hacia el conjunto S, tal que I, que es la variable dependiente, es igual a f de x. F de x es una función que ahora vamos a ver. Esto se representa como una ecuación generalmente, donde la variable involucrada es x, que es la variable independiente, e y se llama variable dependiente porque, como vemos acá, va a estar dependiendo del valor que tome x. Yo a x le voy a poder dar cualquier valor en el conjunto de entrada, o sea, cualquier valor que pertenezca al conjunto de entrada. Repasando con el ejemplo que vimos recién, x se va a poder llamar Ale, Uki o Laura, y la variable dependiente, que en este caso es y, va a tomar un valor del conjunto de salida, porque pertenece al conjunto de salida. Recuerden que en el conjunto de salida había quedado Boca, River y Colón, pero va a tomar un valor dependiendo del valor que tomó x. Cuando x valga Ale, iba a valer Boca. Si no se acuerdan, repasen o retrocedan el video y lo van a ver. Cuando x tome el valor Laura, iba a valer River. Y cuando x tome el valor Uki, y también va a valer River. ¿Se acuerdan? Si no, vuelvan hacia atrás. Y en el conjunto S va a quedar un elemento que era Colón, al cual nunca le va a llegar una flecha, o sea, nunca va a haber un valor x que pertenezca a la entrada que esté asociado con ese elemento Colón del conjunto de salida. ¿Se ve? Entonces, la notación simbólica es f definida de E hacia S, tal que, esta barra se lee tal que, y es igual a f de x. Esta ecuación se llama ley de correspondencia, o ecuación asociada a la función, o ecuación de la función. O sea, esta es la ecuación matemática que me va a vincular o me va a representar cómo se vincula la variable independiente con la variable dependiente. Por ejemplo, podemos tener una función g definida desde el conjunto de entrada, que son todos los reales, hacia todos los reales como conjunto de salida, tal que, continúa abajo, y
es igual g de x. Ven que ahora cambié g, donde antes decía f, le puse el nombre g, porque ahora estoy definiendo la función cuyo nombre es g. Y la ecuación de esta función g de x es, por ejemplo, x más 2. Y en definitiva va a ser igual a x más 2. Esta es la ecuación asociada a la función g, o la ley de correspondencia de la función g. ¿Se ve? Simbólicamente lo representamos así. ¿Y qué significa? Que la variable independiente x va a pertenecer a los reales, puede tomar cualquier número real, y la variable dependiente y va a tomar el valor que tome ese x más 2 unidades y va a devolver otro número real. O sea, tanto la variable independiente como la variable dependiente pertenecen a los reales. Y cuando la variable independiente, que es la que puede tomar cualquier valor real, toma un valor, la variable dependiente y toma ese valor más 2 unidades. O sea, y depende del valor que tome la variable independiente x. Al igual que cuando trabajábamos con expresiones algebraicas, habíamos definido el valor numérico de una expresión algebraica, en funciones también definimos el valor numérico de una función. Recién veíamos ese ejemplo donde g, la ecuación de la función g que iba desde los reales hacia los reales, era y igual a x más 2. Esta era la ecuación asociada a la función o la ley de correspondencia, que llamamos g de x. ¿Sí? El valor numérico de una función, que se simboliza así, g de a, es el valor que yo obtengo al reemplazar x o la variable por este valor a, que va a ser un número perteneciente, en este caso a todos los reales, y luego voy a operar las operaciones indicadas en la ecuación. En este caso, a más 2. Este valor, a más 2, es el valor numérico de la función g para cuando x vale a. Un ejemplo concreto, g de 7, ¿cuánto va a ser? Perfecto. 7x más 2, que como 7 y 2 lo puedo resolver, acá a valía cualquier cosa, por eso lo dejé como a más 2, pero acá 7 más 2 es 9. 9 es el valor numérico de la función g para cuando x vale 7, que se lee g de 7. O sea, esto es el valor numérico de la función para cuando x toma un valor del conjunto de entrada, porque siempre x puede ser cualquier valor del conjunto de entrada. El dominio justamente es eso, es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. Decíamos que x pertenece al conjunto de entrada. En realidad, al ir dándole forma matemática cada vez más avanzada, como el dominio se lo abrevia así, dm, vamos a decir que x es un elemento que pertenece al dominio. dm o el dominio es un conjunto que me representa todos los elementos que puede tomar la variable independiente. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una función, de nuevo, f, definida desde ahora, voy a poner un dominio hacia un conjunto de salida, tal que y es igual a f de x, cuya ecuación es 2 más x sobre x. La compliqué un poquito, ¿eh? Bien. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál les parece que es el dominio de esta función? Perfecto. Recuerden, el dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente. En este caso, la variable independiente x
puede tomar cualquier valor excepto el 0. ¿Por qué? Porque cuando tome el valor 0, me va a quedar 2 más 0, 2, dividido 0. Y la división por 0 no se puede resolver, no existe. Entonces, el dominio de esta función f es igual al conjunto de todos los reales, excepto el 0. O sea que al conjunto de todos los reales le resto, esto es una resta entre conjuntos, le resto este conjunto, que es el conjunto que solamente contiene al 0. En definitiva, me queda que como dominio de esta función son todos los reales menos el número 0. ¿Se ve? Y ahí x luego va a poder tomar cualquier valor de este dominio. Cualquier valor que tome x que no sea 0, porque no está en el dominio, va a hacer que esto se pueda resolver, sumándole 2 a x y lo divido por x de nuevo. Esto me va a dar un número real, seguramente, y es posible realizar eso porque x nunca va a ser 0. ¿De acuerdo? Si yo tengo un ejercicio y no me aclaran cuál es el dominio de mi ejercicio, siempre voy a tener que suponer que el dominio es el conjunto más grande que yo puedo armar de valores que puede tomar la variable independiente. O sea, encontrar cuál es el conjunto más grande, empezando por todos los reales, y luego de ese conjunto sacar los valores que no pueda tomar, hasta llegar al conjunto más grande de valores que puede tomar la variable independiente. Ese dominio se llama dominio natural. Dominio natural de una función. Y difiere del dominio de un problema que surja de alguna situación en particular, porque a veces vamos a decir x o la variable independiente está midiendo, por decir, tiempos. Entonces el tiempo no podría, tiempos de medición de cronómetros, o sea, un tiempo no podría ser negativo, por ejemplo. Entonces el dominio natural en ese caso no lo utilizaría, sino que definiría mi dominio en función de la situación que estoy modelando, que estoy analizando. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si estoy midiendo tiempos, el dominio en principio serían todos los reales positivos. ¿Se ve? Ese dominio ya no es el dominio natural de la función, sino que es un dominio que tiene que ver con la situación de la vida real que yo estoy modelando matemáticamente. Bien. Así como el dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente, el rango, también llamado imagen o recorrido, es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente. Volviendo a los diagramas de Venn, si yo digo que este es mi dominio, y este conjunto es el conjunto de salida, o codominio lo voy a llamar, codominio. Si acá tengo, por ejemplo, 5 elementos, y acá tengo 6 elementos, claramente como lo que yo voy a dibujar es una función, ¿qué situación se va a dar para que esto me represente una función? Acá tengo 5 elementos y acá tengo 2, 4, 6. ¿Qué va a pasar? Bien, uno de estos puntos va a quedar sin un elemento en el dominio, seguro, porque tengo 5, no alcanzan, de acá van a salir 5 flechas, solamente 5. 5 y solamente 5, ni más de 5 ni menos de 5. Y esas 5 flechas podrían bien venir al mismo punto, no importa, o podrían ir a 5 puntos distintos, tampoco importa. Pero como tengo 6, seguramente un punto va a quedar sin una asignación. ¿Se ve? Pero supongamos que son varios puntos los que quedan sin asignar. Así no dejamos un puntito solo. Quedan 3 puntos sin asignar. Esto es una función, ¿de acuerdo? Una relación entre elementos de dos conjuntos que cumple con la condición de existencia y con la condición de unicidad. Ahora, este conjunto se denomina codominio y son todos los elementos que puede llegar a tomar la variable dependiente, la variable i. Decíamos que i pertenece al conjunto de salida, o sea, al codominio. Y x
pertenece al dominio. O sea, el conjunto dominio es el conjunto de todos los elementos que va a tomar o que puede tomar la variable x. Ahora, los valores que efectivamente va a tomar y para algún valor de x son estos tres. Estos tres valores nunca van a ser alcanzados por las flechas. No hay ningún valor de x que aplicándole esta función lleguen a ninguno de estos tres valores. Entonces, este conjunto que yo marqué acá es el conjunto rango. Es el conjunto de todos los valores que efectivamente en algún momento toma la variable dependiente. Matemáticamente esto se puede calcular en algunos casos, concretamente cuando yo puedo despejar x en función de y. O sea, la ecuación siempre va a estar así, y en función de x. Hay algunos casos donde yo puedo dejar x en la función inversa, esto no lo vamos a ver ahora, pero sería una función inversa que simbólicamente se representa así, de y. Fíjense que queda solita x de este lado y la función inversa con la variable y. Si yo analizo acá qué valores puede tomar y dependiendo de las operaciones que están indicadas acá, puedo decir que el rango es el conjunto de los valores de y que permiten que las operaciones indicadas acá se puedan resolver, ¿sí? Pero como esto no es algo que se pueda hacer habitualmente, o sea, no siempre yo puedo despejar x en función de y, esto lo vamos a dejar para más adelante, donde analizaremos los rangos viendo algunas gráficas particulares de funciones que vamos a ir estudiando a medida que avancemos en estos videos. Por lo pronto, tenemos que saber que el rango, también llamado imagen o recorrido, es un subconjunto del codominio, o sea, un subconjunto del conjunto de salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos ahora cómo se representan las funciones mediante gráficos cartesianos. Estos gráficos nos permiten representar puntos en el plano a través de lo que llamamos coordenadas de esos puntos. Las coordenadas son pares ordenados de números, podemos llamar x1 y 1, que me representan lo siguiente. Así como cuando estudiábamos conjuntos numéricos habíamos visto que a los reales yo los podía representar en la recta real, una recta donde marcaba el 0, hacia allá estaba menos infinito, hacia acá estaba más infinito, y luego podía ubicar números, por ejemplo el 1, el 2, el 3, acá cerca del 3 el número pi, un número irracional, aproximadamente igual a 3,14, ¿sí? Si redondeo con dos decimales, y hacia la izquierda del 0 el menos 1, el menos 2, el menos 3, menos pi, por allí, menos 4, ¿de acuerdo? Bien, cada punto de la recta real se asociaba con un número real, biunívocamente, o sea, cada número real se asocia con un punto de esta recta. De esa misma manera, al introducir el concepto de coordenadas, lo que hacemos es agregarle a esta recta real otra recta perpendicular a ella que pasa por el 0, ¿ven? Que llamamos eje Y o directamente Y. Y a la recta real la llamamos eje X o directamente X. Entonces, las coordenadas de cada punto representado o cada punto perteneciente al plano van a estar representadas por este par ordenado, un par ordenado, donde el primer número de ese par me representa el valor de x, o sea, me representa a dónde va a cortar una recta paralela al eje Y que pasa por el punto P de coordenadas x1 y 1, ¿se ve? Y la segunda o el segundo valor de ese par ordenado
me representa cuánto vale Y, que es el valor a donde corta esa recta paralela al eje X ahora, a donde lo corta al eje Y. En este caso, si yo tomo como unidad de medida la misma medida que tomé para el eje X, ahí estará el 1, el 2, el 3. Entonces, este par ordenado bien podría ser el par ordenado 2, 3, donde 2 es el valor de X y 3 es el valor de Y para el punto P. ¿Se ve? Estas coordenadas son como las coordenadas cuando jugamos a la batalla naval. ¿Han jugado alguna vez? Está buenísimo ese juego, búsquenlo si no lo jugaron nunca. La batalla naval o el ajedrez mismo, donde yo digo fila y columna. Nada más que acá, a diferencia de la batalla naval o del ajedrez, donde denominamos las filas con letras y las columnas con números o al revés, acá denominamos las filas y las columnas con números, siempre teniendo la convención de que el primer valor de ese par ordenado se asocia al elemento X, o sea, al eje X, al 2 este acá, y el segundo valor, el 3, se corresponde al eje Y. El primero al eje X, también llamado abscisa del punto, y el segundo valor que se corresponde al eje Y es la ordenada del punto. ¿De acuerdo? Por eso, la palabra ordenado dentro de la frase par ordenado es muy importante, porque no es lo mismo el punto 2, 3, es distinto al punto 3, 2. El punto 3, 2, ¿a dónde va a estar? Perfecto, va a estar por acá. Ese va a ser el punto 3, 2. Estoy ensuciando todo el dibujo, pero si me van siguiendo, este es el punto 3, 2. ¿Por qué? Porque tengo 3 para X y 2 para Y. Y no es lo mismo que el punto 2, 3, que era este, donde tenía 2 para X y 3 para Y. Muy bien. Esto graficado entonces sería el plano coordenado o el plano XY, donde los ejes coordenados me representan las coordenadas X de los puntos del plano y las coordenadas Y de los puntos del plano. Cualquier punto que yo elija va a tener una coordenada X y una coordenada Y. ¿De acuerdo? A su vez, los ejes coordenados o los ejes directamente, X e Y, dividen al plano en 4 espacios que llamamos 4 cuadrantes. Y por convención tienen estos nombres: el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. O sea, cualquier punto que esté en esta zona se dice que pertenece al cuarto cuadrante. ¿Qué particularidades tienen los puntos que pertenecen al cuarto cuadrante? Bien, que la abscisa, que como veíamos recién es el valor de X, de su coordenada, va a ser positiva y su ordenada, o sea el valor de Y, va a ser negativo. Recuerden que acá está menos infinito, acá está el 0 para Y y acá está más infinito para Y. Por convención, si no se aclara nada, siempre se supone que acá va más, menos infinito, a la derecha más y a la izquierda menos infinito. Por ahí, si alguna vez necesitan hacer algún gráfico particular, donde necesitan que el más esté para abajo, lo pueden aclarar, pero aclárenlo bien, porque por convención cuando uno ve un gráfico siempre piensa que el más o la parte positiva es hacia arriba. ¿De acuerdo? Si lo hacen distinto o si quieren graficar Y acá y X acá porque lo necesitan por algo en particular, lo pueden hacer. Pero si no aclaran nada, se supone que esto es así. X positivo a la derecha, negativo a la izquierda, y positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Otra cosita. Este punto acá, que es la intersección entre el eje X y el eje Y, se llama origen de coordenadas. Es el punto 0, 0. Origen de coordenadas. También, cualquier punto que pertenezca al eje X va a tener un valor para X, supongamos X1, ¿y qué valor para Y? 0, muy bien. Cualquier punto que esté sobre el eje X
siempre va a tener a 0 como ordenada. Y cualquier punto que esté sobre el eje Y siempre va a tener a 0 como abscisa. O sea, las coordenadas de cualquier punto, por ejemplo este punto acá, va a ser 0 para X y un valor y 1 para Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Veamos ahora cómo usamos lo que estuvimos definiendo recién para asociarlo al concepto de función. Recuerden que decíamos que una función tenía una ley de correspondencia o una ecuación asociada a la función que me decía y es igual a f de x, donde tenía una variable independiente que podía tomar cualquier valor perteneciente a un dominio y en función de las operaciones indicadas acá en la ecuación asociada a la función y iba a tomar algún valor determinado. Bien, siguiendo con esta analogía, pero tratando de verla aquí, vean que cada x va a tener un único y asociado. Por eso justamente a la relación le pedíamos que cumpliese con la condición de existencia y de unicidad para que fuera función. De forma tal que al analizar esto, yo no me tenga que poner a pensar si para un x va a haber algún valor asociado, porque seguro va a haber, y tampoco voy a pensar si para un x va a haber más de un valor asociado, porque no va a haber uno solo, si no, no sería función. Entonces, pensándolo así, si x es un valor del dominio, yo analizaría el dominio en el eje x justamente, y diría que para una función dada, x puede tomar cualquier valor de ese dominio que se va a representar en el eje x. Tomando cualquier valor posible de ese dominio, yo voy a encontrar, aplicando la ecuación asociada, un único valor de y, y ese par de puntos x e y me van a representar las coordenadas de un punto. Es decir, si yo encuentro el valor y1 como el valor numérico de la función para cuando x vale x1, las coordenadas que resultan son x1 y 1. Si yo ese par lo tomo como las coordenadas de un punto y grafico ese punto y hago lo mismo para cada uno de los valores de x que pertenecen al dominio en cuestión, o sea, busco cada uno de los valores de x y marco cuál es el valor de y asociado según la ecuación de la función, lo que voy a obtener luego de hacer esto infinitas veces, porque el dominio va a ser en la mayoría de los casos un conjunto infinito, pero supongamos que lo pudiera hacer, voy a obtener una colección de infinitos puntos distribuidos en el plano de alguna determinada forma. Supongamos que en este caso esos puntos están distribuidos así, todos alineados. Ya vamos a estudiar más adelante algunos tipos especiales de funciones y vamos a ver que si todos los puntos están alineados, esa se llama función lineal, es la más sencilla de graficar. Pero supongamos que no sé cómo es mi función y para graficarla hice este proceso infinitas veces. Luego, lo que yo obtengo es una curva continua, ¿sí? Esto quiere decir una línea recta, claramente no me salió, pero a los fines del ejercicio o del ejemplo sirve. Esta línea o esta curva o esta gráfica me está representando todos los infinitos pares ordenados de valores x e y que satisfacen la ecuación de la función. ¿Se ve? O sea que, dicho al revés, la gráfica de una función está conformada por todos los pares ordenados x e y, que son valores de la variable independiente y de la variable dependiente, que cumplen con la ecuación de la función o la ley de correspondencia de esa función. Vamos a estudiar más adelante algunos tipos especiales de funciones, como les decía recién,
donde viendo la ecuación de la función ya sabremos qué forma tiene, por dónde va a pasar, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero si yo no tengo o no conozco qué forma tiene una función al ver la ecuación de la función, la primera forma que sería hacer esto, de graficar una función o de intentar graficar una función, sería utilizar el concepto de tabla de valor. Una tabla de valor es una tablita así, una especie de cruz, donde yo acá escribo x y acá y igual a f de x. Entonces, pongo cualquier valor de x que pertenezca al dominio y aplicando la ecuación de la función encuentro el valor de x, perdón, de y, para cuando x vale este valor que puse. 2,5, supongamos que fuera. Entonces voy, marco el punto 2,5. Luego elijo otro punto, 3, me da 4. Otro punto, 4, me da 3. De esta forma, yo voy encontrando los puntos o las coordenadas de los puntos que satisfacen la ecuación de la función y luego los voy graficando acá. ¿Se ve? Esto es lo que se llama tabla de valor. Una tablita donde yo pongo valores para la variable independiente y calculo cuánto vale la variable dependiente cuando la variable independiente toma ese valor. Para ir terminando con el video de hoy, veamos cuándo un gráfico representa a una función. Imagínense esta situación, imagínense o tengan presente todo lo que estuvimos viendo recién, todos los conceptos que fuimos asimilando. Supongan esta gráfica, suponiendo como dominio todos los reales. ¿Esa gráfica representa una función? No, claramente no. ¿Por qué no representa una función? Primero, porque va a haber valores de x, por acá y por acá, para los cuales no tengo un valor y definido. Por lo tanto, esta gráfica, si yo la veo como una relación entre elementos del conjunto X y elementos del conjunto de salida o el eje Y, no cumple con la condición de existencia. Hay valores para X, estos que están acá, o todos los que están de acá para la izquierda, para los cuales no hay ningún valor en el conjunto Y asociado. ¿Se ve? Y por otro lado, tampoco cumple con la condición de unicidad, porque para este valor, por ejemplo, tengo este valor de y este valor de y. O sea, para un único valor de x, tengo dos valores de y distintos. Por lo tanto, tampoco cumple con la condición de unicidad. Si yo quisiera corregir esto, por ejemplo, tendría que decir, bien, me fijo acá cuál es el valor de x, el más chico, el más cercano a menos infinito, y acá cuál es el valor de x más grande, y digo que el dominio ya no van a ser todos los reales, o sea, supongamos que esto era f definida desde los reales hacia los reales, tal que y es igual a f de x, alguna ecuación. La redefino y digo ahora, f ya no es más de los reales en los reales, sino que es desde este valor de x que es a hasta este valor que es b. Lo escribo como intervalo, desde a hasta b, hacia los reales, ahí sí no me preocupa cuál es el rango, tal que, y acá vemos qué pasa. Si yo lo dejo así como está, como decíamos, corregí y digo ahora, el dominio son todos los valores de x que están comprendidos entre a y b. Fantástico, logré que mi relación cumpla con la condición de existencia, porque ahora el dominio solamente son estos valores de x. ¿Se acuerdan cuando empezamos el video que la sacamos a Yani del conjunto inicial? Bueno, ahora lo que sacamos son todos los valores de x que son más chicos que a y todos los valores de x que son más grandes que b. Me olvido de ellos. Acoto mi dominio a este conjunto. Y en este conjunto, sí, para cada uno de esos valores que quedaron allí, tengo uno o dos valores de y asociados.
¿Se ve? Ese O2 hace que la relación no cumpla con la condición de unicidad. Sí cumple con la condición de existencia, pero no con la de unicidad. Entonces, lo que debería hacer es hacer un cambio en la ecuación asociada a la función para que de alguna forma la gráfica sea o se convierta solamente en este caso en la parte de arriba de esta especie de óvalo que hice o en la parte de abajo. Si yo logro hacer eso, a ver si lo puedo dibujar de otra forma, podría o tomar esta parte o tomar la parte que quedó abajo. ¿Se ve? Y para cualquiera de esas dos relaciones dibujadas así, o lo azul o lo rojo, en ese caso sí quedaría graficada una función. ¿Por qué? Porque estaría cumpliendo con la condición de existencia y para cada valor de x yo tendría un valor de y correspondiente a la gráfica roja o un valor de y correspondiente a la gráfica azul. ¿Se ve? O sea, a esta ecuación yo la podría redefinir y podría decir, bueno, esto es un nuevo f de x que ahora solamente me representa la parte azul o bien la parte roja con alguna modificación. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto para que quede más claro esto. Pero, ¿cómo saber si un gráfico representa una función? Es sumamente fácil. Lo que tengo que hacer es trazar rectas paralelas al eje Y a lo largo de todo el dominio definido e ir viendo si esas rectas cortan a la gráfica en un único punto. O sea, si la cortan, y si la cortan en un único punto. Si hay algún valor de x del dominio para el cual la gráfica no corta al gráfico, la recta, no corta a la gráfica, esa relación no cumple con la condición de existencia. Y si hay algún valor de x para el cual la recta que estoy trazando así corta la gráfica en dos o más puntos, la relación no cumple con la condición de unicidad. Por lo tanto, esa gráfica no va a representar una función. Si se da lo contrario, la gráfica representa a una función. Veamos un ejemplo. Bien, veamos este ejemplo. F definida desde los reales hacia los reales, tal que y es igual a f de x, que es igual a la raíz cuadrada de x menos 2. La gráfica de esta relación, vamos a decir en principio, porque no es una función, es algo parecido a lo que dibujé acá. ¿Cómo sabía esto? Porque alguna vez lo estudié, pero en realidad hice una tablita de valores para dibujar esto. O sea, esto es una parábola acostada sobre el eje X, lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto lo que hice fue decir, bueno, ¿cuánto vale y cuando x vale 2? 2 menos 2 es 0, entonces cuando x vale 2, y vale 0. Cuando x toma cualquier valor menor que 2, y no tiene un valor. ¿Por qué? Porque me queda acá adentro algo negativo y no existe la raíz cuadrada de un número negativo en los reales, ¿sí? Entonces, no puedo tomar ningún valor real menor que 2. Pero sí tomé el par ordenado 2, 0, que es ese ahí. Luego le di a x el valor 3 y obtengo que la raíz cuadrada de 3 menos 2, que es 1, puede ser 1 o menos 1. Entonces, y puede valer 1 o puede valer menos 1 cuando x vale 3. Cuando x vale 6, obtengo la raíz cuadrada de 6 menos 2 es 4, puede ser 2 o menos 2. Entonces, marqué el punto 2 y el punto menos 2 para cuando x vale 6 y por allí pasa la gráfica de esta relación. Por todo lo que estamos viendo, claramente esto no es una función, pero hagamos los ajustes necesarios para que sí lo sea. Como veíamos recién en un ejemplo más en el aire, lo primero que tengo que hacer es lograr que esta relación cumpla con la condición de existencia y luego con la condición de unicidad. Para que cumpla con la condición de existencia, por lo que estamos viendo acá, yo necesito decirle a x
¿qué valores puede tomar para que estas operaciones indicadas se puedan resolver? Claramente, como veíamos recién, x no puede tomar un valor menor al 2. O sea que el dominio lo tengo que transformar en el intervalo cerrado a izquierda 2 más infinito. ¿Se ve? Tomando como dominio desde el 2 hacia más infinito, esta relación graficada ahora sí cumple con la condición de existencia. Ahora bien, puedo hacer dos cosas. Como yo claramente estoy viendo, haciendo la similitud o la analogía con el ejemplo que vimos recién, yo debo lograr quedarme con el ala positiva, o con la rama, mejor dicho, negativa de esa parábola. O sea, esta parte o esta parte de la gráfica en cuestión. ¿Se ve? Eso lo puedo hacer de dos formas. O cambio la ecuación de la función diciendo explícitamente que tomo el valor positivo o el valor negativo de la raíz cuadrada de x menos 2 y queda claro que solamente tomo el valor positivo o solamente tomo el valor negativo, o bien, en este caso, podría acotar el rango y decir que el rango van a ser los reales positivos o los reales negativos. Entonces, en ese caso, si yo acoto el rango, voy a tener que dominio es esto y el rango es de acá para arriba o de acá para abajo. No me importa qué es lo que pase fuera de ese rango. Yo digo, dentro del rango que estoy viendo, esa gráfica es una función. No sé qué pasa fuera del rango. ¿Se ve? Entonces, para convertir este ejercicio o este ejemplo en una función, yo puedo, primeramente, hacer que cumpla con la condición de existencia modificando el dominio, y para que cumpla con la condición de unicidad, o cambio la ecuación asociada a la función, o bien cambio el rango diciendo tomo o los reales positivos, con lo cual me quedaría con la rama azul, o bien tomo los reales negativos. En ambos casos debo tomar el 0 para que el valor 2, 0, o para que el valor 2 de x tenga al elemento 0 como elemento en el rango. Si no tomo el 0, esto no sería una función porque no cumpliría con la condición de existencia. Perfecto, porque para el valor 2, que sí pertenece al dominio, no habría un elemento en el rango. Bien, repasen el video de nuevo, es un tema con cierta dificultad, no es difícil, pero sí empezamos a incrementar un poquito la dificultad. Repásenlo y como siempre les digo, si quedó alguna duda, me la dejan en un comentario y yo trataré de acercarles una respuesta, una explicación de otra forma para que esa duda ya no esté más. Si les gustó el video, por favor compártanlo, denle me gusta, suscríbanse si todavía no lo hicieron y nos vemos en el próximo video.